Pero en todo caso, conciencia distinguiría dos cosas. La conciencia moral es simplemente la moral. Entonces, la palabra conciencia ahí puede salir en un momento de despiste, pero la moral es la moral y se puede llamar conciencia moral en el sentido de que es conciencia, o sea, que eres consciente de tu moralidad. Pero por conciencia yo entiendo simplemente el conocimiento de la muerte, ¿no? Llamaría conciencia estrictamente a esa posibilidad que tiene un punto, una minúscula parte del cosmos, que tiene conciencia de su propia desaparición, a lo que llama muerte, y que no lo identifica con la aniquilación, ¿no? Y sabe que un gato se muere y entonces pues, los pelos van a parar a la queratina, la gran parte del cuerpo es hidrógeno, carbono, oxígeno, etc. Y desaparece, se aniquila. Allí en donde hay conciencia, aparece esa idea rarísima, que no es una aniquilación, es una muerte. La muerte no es una aniquilación. Y por lo tanto, desde los principios, desde el hombre de las cavernas, se reserva el cadáver, se guarda el muerto, ¿no? Se le entierra. A partir de ese momento, como hay conciencia de muerte, a partir de ese momento hay conciencia de inmortalidad. Desechadamente lo uno lleva al otro, ¿no? Es imposible que lo uno no traiga lo otro. Entonces, de ahí surge, digamos, todo este constructo del que hablábamos antes, ¿no? El constructo del sentido, ¿no? Pero es verdad que solo los humanos tenemos conciencia de muerte. No hay absolutamente nada más en el cosmos que tenga que hacer. ¿Eso qué es? Yo, desde luego, después de 30 años de leer a los filósofos, no lo sé, creo que nadie lo sabe. Creo que los filósofos más arriesgados lo que dicen es que no hace falta saberlo. Es decir, que, por ejemplo, pues, buena parte de la escuela inglesa, ¿no? Toda la descendencia de Wittgenstein, etc. Pues, mire, el problema no es el qué, sino cómo, dónde, etc. O sea, preocupémonos de cuestiones lingüísticas, pero el qué sea la conciencia no es una pregunta filosófica, es una pregunta de otro orden y por lo tanto no debemos plantearlo. No puede ser jamás científica esa pregunta, ¿no? Y es posible que sea una pregunta que nos determina a nosotros como esa especie rara que somos los humanos, ¿no? Y que simultáneamente nos haya llevado a donde nos ha llevado. Es decir, que en cierto modo todo sea el puro efecto de esa cuestión, ¿no? Y entonces puede aparecer Freud y decir, uy, ahora se lo explico yo enseguida. Miren, esto es el producto de... Y entonces te da un esquema técnico compuesto por nociones que se supone que son los constructores de la conciencia, ¿no? Pero, claro, es muy seductor. Pero finalmente vuelve a ser un amasijo de palabras que se sostienen entre sí por su credibilidad, es decir, por su capacidad y que pues tomarlas o dejarlas, ¿no? No hay mucha diferencia con las proposiciones hegelianas, que son también la misma armazón lingüística que conducen directamente a la inmortalidad. Es decir, Hegel lo que promete es la inmortalidad, finalmente, ¿no? No exactamente la inmortalidad, sino la superación de la idea de muerte, ¿no? Bueno, pues Freud a su manera viene a hacer lo mismo. O sea, resumiendo, porque ya me he alargado muchísimo, resumiendo, por una parte, yo llamaría conciencia estrictamente a este problema, es decir, al problema de la invención de la muerte y de la inmortalidad, y luego a todas las consecuencias que ello trae consigo.